Diócesis de Ecatepec, Pastoral Social, nivel 4, vivir la dimensión social de la fe. Los laicos, agentes del cambio social. En el tema anterior hemos reflexionado en la acción ciudadana, primer compromiso social y forma de vivir la doctrina social en lo personal. También hemos reflexionado sobre la urgencia de la acción organizada entre nosotros. Ahora en este tema vamos a abordar ejemplos de iniciativas de cambio social que la Iglesia ha propuesto y que la sociedad también necesita. Porque necesitamos también nosotros descubrir estas formas de acción organizadas para poder comprometernos con una transformación positiva de nuestra realidad social. Corremos el riesgo en este momento de la historia de pensar que ya no es posible una vuelta atrás, que ya no es posible revertir una realidad que nos sobrepasa, que está vinculada con inseguridad, con corrupción, con contaminación, con formas de violencia terribles. Pero hemos visto también ejemplos a lo largo de la historia y aún en estos tiempos en los que las realidades son transformadas a través de una acción organizada como sociedad. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este tema, hermanos, al cual pues les invito. Vamos caminando para poder entender un poquito más de qué se trata. Vamos a comenzar recordando el radiomensaje de Su Santidad Pío XII en la Navidad de 1942, tan vigente como entonces. La Iglesia, dice este Santo Padre, no puede ignorar o dejar de ver que el obrero, en su esfuerzo por mejorar la situación, tropieza con un ambiente que contrasta con el orden de Dios y con el fin que Él ha señalado a los bienes terrenos. Por falsos, condenables y peligrosos que hayan sido y sean los caminos que se han seguido, ¿quién, sobre todo siendo sacerdote o cristiano, podría permanecer sordo al grito que se alza de lo profundo y que en el mundo de un Dios justo invoca justicia y espíritu de fraternidad? Sería un silencio culpable e injustificable ante Dios y contrario al iluminado sentir del apóstol. La Iglesia no ha quedado ajena nunca a las necesidades de las personas. Como toda la sociedad, también la Iglesia puede otorgar despensas, apoyar a estudiantes, subsidiar aparatos médicos, asistir a quien padece violencia intrafamiliar. Estas son acciones de caridad que atienden lo inmediato. Es la asistencia, el primer rostro de la caridad, y esto ha comprometido por años a muchos católicos en acciones de la pastoral social. Pero no podemos quedarnos solamente allí, porque la doctrina social nos pide pasar de un asistencialismo necesario pero insuficiente a transformar las estructuras sociales. Y estos ya son palabras mayores. Es como si pudiéramos hacer realidad lo que en la segunda carta de Pedro se nos dice: cielos nuevos y tierra nueva donde haré posible habitar en la justicia. La doctrina social, pues, nos lleva a emprender iniciativas de fondo para erradicar la pobreza, la injusticia, la violencia, la corrupción, la impunidad, para transformar la economía. Y estas acciones requieren fundarse en la justicia y la caridad. También necesitan ser estratégicas y organizadas para transformar verdaderamente las estructuras. Por eso, para poder llegar a una acción social eficaz y fecunda, vamos a requerir primero conocimiento de doctrina social, de derechos humanos, de disciplinas sociales,
porque estamos insertos pues en un mundo que nos está interpelando continuamente y que está dialogando también la Iglesia con él y buscando siempre las mejoras, lo que ayude a la plena realización de la dignidad humana. También requerimos formarnos y formarse, contar con la preparación adecuada, actuar organizadamente. El orden social es fruto de acciones inteligentes, intensas, corresponsables y valientes. Amerita unir esfuerzos con otras organizaciones y religiones que trabajan por el bien común. Y esto también requiere pues un esfuerzo de madurez humana para que podamos verdaderamente entablar acciones que tengan un impacto en la sociedad. Tenemos que hablar de las cooperativas como una forma de organización social que tiene intereses comunes y principios de solidaridad. Estas cooperativas satisfacen necesidades individuales y colectivas por medio de actividades económicas, de producción, de distribución, de consumo de bienes y servicios. En México, la Iglesia Católica creó las primeras cooperativas en 1902, pero tristemente México se ha convertido en un paradigma mundial escandaloso de concentración de riqueza, donde alrededor de 300 familias van poseyendo el 80% de la inversión productiva y financiera, mientras los agricultores, los ganaderos y otros productores tienen que pasar por empresas transnacionales o intermediarios ventajosos para poder vender sus productos y son los menos beneficiados. Por eso unas cooperativas en estos bienes y servicios podrían ayudar de mucho y podrían ser iniciativas de acción social organizada entre obreros, campesinos, pequeños comerciantes, empresarios. Cuando se organizan las cooperativas, comienza una forma eficaz de combatir la injusticia y de resolver problemas del entorno social. Y hay muchos ejemplos en México para hablar de esto, en pequeñas poblaciones, en lugares donde ya se ha probado esta forma de trabajo y de resolver de alguna manera la economía local. Esto ha sacado también adelante a poblaciones enteras. De esta manera, las cooperativas pueden incluir financieramente a los más necesitados, creando oportunidades de desarrollo social, económico y ambiental para ellos. Porque al crecer este beneficio, pues se promueve la participación de los sectores populares en la creación de una economía sana, porque estas cooperativas pues son sin fines de lucro. Y de esta manera podríamos seguir hablando de las entidades de ahorro y crédito popular, las cajas populares. Estas acciones sociales que están basadas también en el cooperativismo tienen que ver con modos de ahorro y crédito popular que están agrupados en la CONCAMEX, que es aquí en México la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. ¿De qué se tratan estas entidades de ahorro o cajas populares? Bueno, pues muchas personas, por ejemplo, no cubren los requisitos que los bancos piden o se ven afectadas por los altos intereses. Las entidades de ahorro y crédito popular, llamadas antes cajas populares de ahorro, son una opción. Están integradas por cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares. Y así sus créditos, sus ofertas de ahorro y financiamiento propician la solidaridad, la superación económica y social, el bienestar de miembros y comunidades. Se establecen con la intención económica, pero también con una intención educativa. Su apertura supone legalidad para ofrecer confianza. Y pues aquí en México contamos, ¿verdad?, con un reconocimiento de estas sociedades cooperativas. Hay una ley general de sociedades cooperativas
que reconoce el objetivo de estas cajas populares y considera las cooperativas de producción, de consumo y cooperativas de ahorro y préstamo. Este sector cooperativo va regulando pues el desarrollo económico nacional y hay un compromiso como ciudadanos con la comunidad social, pues ha destinado recursos a la obra social. En 2017, por ejemplo, fueron más de 470 millones de pesos que se distribuyeron en un impulso a la educación financiera, a la capacitación empresarial, al desarrollo de habilidades laborales, actividades deportivas, etc. Otra forma de organización de la acción social pues son los sindicatos. Con todos sus bemoles, los problemas laborales como despido injustificado, como accidentes de trabajo, como hostigamiento sexual, como salario insuficiente, permiten o han llevado a organizarse en sindicatos a los obreros, a los trabajadores, para defender sus derechos. Que ciertamente ha habido quienes traicionan los fines para los cuales se organiza el sindicato, que ciertamente México ha padecido por años, ¿verdad?, de líderes sindicales corruptos. Eso no tiene que ver con que se acaben los sindicatos, no tiene que desacreditar las potencialidades de esta organización promovida por la doctrina social, hay que decirlo, de la Iglesia. El sindicato, creado por los propios trabajadores para cuidar sus intereses, tiene fines económicos, educativos, culturales y sociales. Su afiliación es individual y voluntaria, y puede ser también de empresarios. Adaptar los sindicatos a las necesidades actuales y sustraerlos de simulaciones y líderes corruptos es un desafío que tenemos que afrontar. Otra manera de hacer eficaz la acción social es la economía de comunión, que merece una mención especial. Esta economía de comunión es un proyecto del movimiento de focolares y recordemos pues que en 1991, durante una visita de Chiara Lubich, fundadora de los focolares a Brasil, muy conmovida por la pobreza que vio en ese lugar, se convenció que no bastaban las formas tradicionales de beneficencia y de ayuda, o sea, los asistencialismos, sino que era necesario un nuevo modo de producir y distribuir la riqueza. Y así estas acciones le valieron un reconocimiento honoris causa de economía en Italia en 1999. ¿De qué trata la economía de comunión? Pues la economía de comunión aporta una visión económica comprometida en la promoción integral de las personas y la sociedad, mediante acciones y comportamientos inspirados en la fraternidad. Atiende la satisfacción de necesidades, se orienta al respeto y valor de la dignidad de las personas involucradas en la vida de la empresa, sean trabajadores, clientes, inversionistas. Trabaja con el fin de pasar de la cultura del tener a la del dar o de la fraternidad universal. Fíjense ustedes que alrededor de 840 empresas en el mundo trabajan con el esquema de la economía de comunión y de esas 840, 255 se encuentran en América Latina y 6 están en México. En 2007, empresas adheridas a la economía de comunión propusieron lineamientos o compromisos para promover con fidelidad la inspiración original del proyecto. Y es bueno recordar de qué se trata o en qué consiste esta empresa que tiene una economía de comunión. Si nosotros entramos un poco a estos lineamientos, podemos reconocer qué les toca, por ejemplo, a las empresas, a los empresarios y a los trabajadores.
Las empresas en una economía de comunión adoptan la comunión como valor fundamental. Promueven la eficiencia, la participación en las decisiones y el espíritu de equipo. Las funciones y puestos se ejercen con espíritu de servicio. El estilo de dirección es participativo, persigue objetivos específicos, alcanzables, medibles, verificados con transparencia. La persona en la economía de comunión es el centro de la empresa. Se da el mayor valor posible a los talentos de cada trabajador. Se favorece la creatividad, la responsabilidad, el crecimiento de las competencias profesionales, las capacidades relacionales y la participación en las definiciones de objetivos empresariales. La empresa obtiene ganancias que los empresarios socios se comprometen a destinar en el crecimiento de la empresa y en ayudar a personas necesitadas a superar su situación, atendiendo causas bajo el principio de subsidiariedad. Difundir la cultura del dar. A eso se compromete la empresa también. ¿Cuál es la relación con clientes, proveedores, inversionistas y sociedad civil? Pues una empresa que vive la economía de comunión se compromete a ofrecer bienes y servicios útiles y de calidad a precios justos, atender las exigencias de los clientes, construir buenas relaciones con clientes, proveedores y la comunidad del territorio donde opera, y realizar una competencia leal. En cuanto a la ética, el trabajo es visto como un medio de crecimiento profesional y personal. Respeta las leyes laborales y mejora las que considera dañinas para el bien común. Cumple sus obligaciones fiscales con los órganos de control, sindicatos, etc. La calidad de la vida y la producción en la economía de comunión. Pues el objetivo principal de la empresa consiste en ser una verdadera comunidad. Verifica constantemente la calidad de las relaciones interpersonales, atiende a la salud y el bienestar de cada miembro, provee condiciones de trabajo seguras y saludables, evita horarios excesivos, prevé periodos vacacionales adecuados. La armonía en el trabajo, en una economía de comunión, pues es un ambiente que ha de mostrar un clima relacional distendido y amigable, respetuoso de la confianza y estima recíprocas. También en la economía de comunión se favorece la colaboración recíproca, donde cada uno aporte los propios talentos, se promueve la formación profesional y cultural de su personal y de jóvenes interesados en el proyecto. La comunicación en la economía de comunión, pues los empresarios se comunican de modo abierto y sincero, favorecen el intercambio de ideas entre los niveles de responsabilidad, apoyan y practican la solidaridad con otras empresas. Esto que parece una utopía es muy posible en una empresa que viva estos ideales, estos compromisos, adherida pues a las situaciones de su propio país, de su propia realidad. Y podríamos decir un poco se vive así en algunas comunidades, en algunas cooperativas y en algunas empresas que lo han querido vivir de esta manera. Debemos pues pedir siempre a Dios la gracia de poder hacer estos cambios y quienes tengan la responsabilidad pues poderlos propiciar para el bien común. Vemos entonces que la economía de comunión es un proyecto de acción inspirado en la doctrina social. Esta economía propone comportamientos de gratuidad, de solidaridad y de atención. No es entonces una nueva forma de empresa, sino que quiere transformar desde dentro las estructuras de la empresa, orientar las relaciones bajo un estilo de comunión, respetando los valores auténticos de la empresa y del mercado. Muchas acciones, hermanos, son posibles si los laicos
pueden dedicarse a trabajar unidos y abiertos al Espíritu Santo, atentos a los signos de los tiempos y asociándose para participar de este cambio social. Pues para terminar vamos a preguntarnos como una pequeña tarea personal, ¿las acciones sociales que realizo, atienden la beneficencia o buscan verdaderamente un cambio social? De todo este tema, ¿qué descubriste de las cooperativas, los sindicatos y la economía de comunión? Eso como tarea personal. Y para poder compartirlo en nuestro grupo de pastoral social, debemos de preguntarnos también, ¿es posible que nosotros podamos promover cooperativas, implementar en nuestros trabajos un sistema como la economía de comunión? ¿Qué podríamos necesitar para poder llegar a hacerlo? ¿Cómo lo haríamos? Pues hasta aquí este tema que nos invita a seguir descubriendo caminos diferentes, caminos opcionales, para poder hacer frente a esta economía de mercado que nos está llevando poco a poco a algo que está más allá de lo que podamos soportar. Nosotros como cristianos tenemos que ser también profetas, y una manera de hacer este profetismo es buscar los cambios sociales que necesitamos. Por hoy, muchas gracias y continuamos en la formación el próximo viernes. Somos una unión de cooperativas que se llama Tosepan-Titatanisque. Su nombre en náhuatl significa Unidos Venceremos. Y bueno, pues esta cooperativa, pues estamos ubicados en la Sierra Nororiental de Puebla. Justo estamos abarcando en 32 municipios entre Puebla y Veracruz. Somos 9 cooperativas y son cooperativas pues de servicios financieros, que esta es la cooperativa de ahorro y préstamo Tosepan-Tomin, la cooperativa Tosepan-Titatanisque, que se encarga la parte de producción primaria, que es y la cooperativa o la madre incubadora, ¿no?, de todas las demás cooperativas, la de comercialización, que es Masehualchicahualis, tenemos la de servicios de ecoturismo, que es Tosepan-Cale, tenemos la de, pues también la de producción, tratamiento y comercialización, pues que es la de cooperativa Otatzentequitini, que juntos trabajemos el bambú, la de producción de miel, que es Pisilnecme, tenemos la cooperativa Tosepan-Sihuame, que esta es una cooperativa también de mujeres, que eso es lo que significa, y bueno, pues tenemos la cooperativa de Tosepan-Pacti, que esta es la cooperativa de salud. Tichanchihua, que esta se encarga de pues construir más y también distribuir materiales de la región. Estas cooperativas forman pues la unión. Contamos con 3 asociaciones civiles, que es Yecnemilizace, que brinda la parte de la asistencia técnica, Fundación Tosepan, que es la encargada de ver toda la parte de gestión para cubrir todo lo que tiene que ver con educación, salud, vivienda y bueno, pues también en tema de defensa de territorio.